puro líquido. Antes había una materia aparte llamada dinámica de gases, que era mecánica fluido para gases. Era una materia que la eliminaron. Y se dejó, la eliminaron por grado, se dejó nada más para posgrado, dinámica de gases. En los libros aparece básicamente líquido. Entonces, esos líquidos se comportan de dos maneras. Uno, podemos tener los newtonianos que se rigen por la ley de Newton y los no newtonianos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En posgrado, en la maestría vamos a ver gases y no newtonianos. En pregrado vamos a ver líquidos y newtonianos. Y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que un tubo de líquido, vamos a suponer que esto es un tubo de puro líquido, que no hay elemento físico sólido aquí, no hay tubería, sino es un tubo imaginario de puro líquido, donde esta línea de la frontera sería una línea de flujo. Esa línea de flujo, adentro van a haber partículas que tienen una línea que vienen así. Y tengo otra línea de flujo. Esto tendrá un cierto diámetro de salida y esto tendrá un diámetro de entrada. O unas dimensiones, como puede ser de otra diámetro de entrada. Diámetro de salida y diámetro de entrada. Si esta tubería es una tubería que se encuentra en un plano vertical y esto tiene una línea de cota, que vamos a llamar Z1, y esta tendrá otra línea de cota que vamos a llamar Z2. El fluido que va entrando por ahí tiene que salir por ahí. ¿Okay? Porque es incompresible. No reduce compresión, no reduce su volumen. Entonces vamos a tener aquí una cantidad de líneas que van entrando y por acá irían saliendo. Todos nos imaginamos un tubo de corriente que es todo. Tubo de corriente. La línea de flujo, que son todas esas líneas, que si las líneas de flujo resultan ser paralelas, no se cortan, son paralelas, entonces el flujo lo vamos a llamar laminar. Y si se cortan, o se cruzan, lo llamamos turbulento. Flujo laminar, flujo turbulento. Pero obviamente que para pasar yo de una línea de flujo que no se va a cortar, si yo aumento la velocidad, voy aumentando, llega un momento en que se me genera un flujo turbulento, hay una zona entre el laminar y el turbulento que lo llamamos zona de transición. Voy a poner así en el reloj, porque en esa zona de transición es una zona que también se usa, se estudia en posgrado. En la zona de transición se generan unas ecuaciones llamadas ecuaciones de Navier-Stokes. Y esas ecuaciones de Navier-Stokes son unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que todavía
si la tubería, hay instrumentos que utilizan campo magnético, pero esos instrumentos que utilizan campo magnético son para tuberías de acero. Ahorita las tuberías que se están utilizando son tuberías de PVC, de termofusión, y esa tubería no la detectan esos equipos. Entonces, si la queremos detectar, tiene que ser entonces por sonido. Entonces tenemos que esas ecuaciones de transición se estudian en posgrado. Nosotros vamos a estudiar el flujo laminar. El flujo laminar en la naturaleza se da muy pocas veces, pero se da. Por ejemplo, el flujo laminar en las venas. En las venas, el flujo laminar. En los canales, eso tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero los canales por donde pasa la clorofila de la planta, el flujo laminar. El flujo que atraviesa los vasos capilares es laminar. Y es un flujo que, dado la ley de Newton, se puede estudiar muy fácil y entregado. El flujo lento es un poquito más complicado, pero también es fácil. No es una cosa de otra. ¿Hay alguien aquí decir que haya visto fluido? Nadie ha visto fluido. Entonces tenemos que hablar entonces de otros. Mira, hay un fluido que es el no newtoniano. Ese fluido no newtoniano se puede presentar monofásico, es decir, en una sola fase física, o puede ser bifásico, o puede ser trifásico. Fluido no newtoniano, por ejemplo, la crema de afectante. Okay, ese no newtoniano. Puede ser también las pastas que se le echan a las empacaduras de los carros, los selladores, son no newtonianos. Fluido, hay otro fluido, además que es no newtoniano, de ser no newtoniano, que pasa a ser fluido de Billman. Y esos son fluidos que cuando se le aumenta la presión se solidifican. ¿Podrías grabar al profesor Munati? Entonces son fluidos que lo quieres como líquido normal, como si fuera agua, pero si lo sometes a presión, cambiaron de fase, se solidifican. Esos son, digamos, los tipos de fluidos. Intenta. La Coca-Cola Para que no se te es mueva un mucho. fluido newtoniano Por pero aquí. bifásico, de dos fases, de gas y de líquido. A menos que la abra, la deja abierta y se le vaya el gas. Entonces cambiamos otra vez a fluido monofásico. En teoría, nosotros seríamos fluidos que reaccionan. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que este volumen de líquido va a entrar a mi tubo de corriente. Es decir, que tiene un desplazamiento, toda esta columna, un desplazamiento S1 hacia adentro. Entró acá. Como esto es un fluido, es líquido, es incompresible, lo que entra acá tiene que salir por acá. Pero por acá, entonces tengo otro vector que viene así, que lo voy a llamar S de acá. Bueno, esto lo llamé Z2. Vamos a cambiar el nombre de esto. Vamos a entro por aquí, Z1, Z1, y esto sería Z2 y salgo por aquí. O sea, esta sería mi sección 1 y esta sería mi sección 2. Bueno, dado eso, entonces como el fluido lo vamos a considerar newtoniano, este fluido que aparece aquí se rige por la ley de Newton. Y si se rige por la ley de Newton, entonces aplica el principio de trabajo de energía. El principio de trabajo y energía establece que el trabajo neto
principio no tiene por qué ocurrir en todos los casos, sino que a veces puede presentar variaciones. ¿Por qué dice eso? Porque, por ejemplo, yo lo estoy haciendo porque en otra materia estoy viendo y me decían principio, pero nos explicaron que no siempre se presentaba así, por eso se Porque hay dos principios. Está el principio de comienzo, como acción, y está el principio filosófico que es el que vamos a hablar. Cuando tú dices, por ejemplo, el principio de química aplicada. Toma en cuenta o se supone a la hora de analizar los casos. Y a pesar de que no sea una ley o norma que siempre se cumpla, se considera, se toma en cuenta como se comenta, un principio, una base, a partir de un ejercicio, una práctica o algo. Eso es lo entendido. Fíjate, el principio es algo universal. ¿Okay? El principio siempre se cumple. Pase lo que pase, siempre se va a cumplir. La ley está enmarcada en unos casos. La ley tiene enmarcado unos casos específicos de aplicación. Yo, por ejemplo, el principio, si ustedes ven, el principio de los derechos humanos. El principio de los derechos humanos, ¿dónde se cumple? Aquí no. Aquí no. Si no, ¿qué? Es verdad lo que sé. Pero el principio de los derechos humanos se debería cumplir en todos los países. A eso porque, o sea, es un principio universal. Pero la ley de ilícito cambiario, ¿se cumple en todos los países? No. Entonces tiene que tener un marco de referencia. ¿Bajo qué criterio se va a aplicar esa ley? El principio no está afectado por ningún tipo de cosa. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, ya tenemos un principio de ley, para llegar a una ley necesitamos pasar por ciertos desarrollos también del pensamiento, ¿no? Filosófico. Lo primero son los corolarios. ¿Qué es un corolario? Nada. Bueno, pasamos a lo bueno. ¿Qué es una acción? Algo básico, fundamental, ¿no? Algo básico fundamental. Y que no necesita demostración. Se da por hecho. Es una acción. Bueno, para yo llegar a una acción, ese axioma tiene que cumplir con 4 corolarios. 4. Entonces, el corolario es en dónde está enmarcado. Por ejemplo, yo puedo tener un idioma, tener un campo numérico. Es decir, yo puedo tener el idioma donde me voy a desarrollar, puedo tener el campo numérico donde me voy a desarrollar. Además de tener el campo numérico, tengo la nomenclatura, ¿okay?, que voy a utilizar. Todo eso lo tengo que tener para establecer mi axioma. Y una vez que yo tengo un axioma, si yo tengo 3 axiomas acumulados sobre algo, ya deja de ser axioma y pasa a ser un teorema. Entonces yo tengo un teorema, y después que tengo un teorema, yo puedo tener entonces 3 teoremas más y paso a lo que es una ley. ¿Y ya explicaron eso? Okay. Entonces, esa es la forma de desarrollar el enfoque de desarrollar todo. Entonces, yo estoy escribiendo el principio de trabajo en energía. Ese siempre lo podemos utilizar. Pero la ley de conservación de la energía se puede utilizar sí y solo si todas las fuerzas son conservativas. Si hay una fuerza que no sea conservativa, no aplica la ley de conservación de la energía. Pero sí puedo aplicar el principio de trabajo de energía. Entonces, yo siempre puedo aplicar el principio de trabajo de energía, ¿ok? Y incluso con todo el marco que tenga en el principio de trabajo de energía, con todas las aplicaciones, siempre voy a poder aplicarlo, siempre, en cualquier caso. Sea fuerza conservativa, no sea fuerza conservativa, sea newtoniana, no newtoniana, siempre se puede aplicar el principio de trabajo de energía.
El desarrollo queda para otra cosa, pero la ley de conservación de energía no. Entonces, ahí hay una diferencia. Por eso estoy eligiendo el principio de la autonomía, a pesar de que yo estoy diciendo que esto es un tubo de corriente, que no hay sino agua, que no se va a cruzar la línea y por lo tanto no hay roce. ¿Se ve claro? No hay roce entre las partículas. Entonces no hay pérdida de energía ahí. Pero vamos a aplicar el principio, que siempre se va. ¿Quiénes están haciendo trabajo acá? El trabajo lo está haciendo el peso de esto. ¿Ok? Que estoy pasando de este nivel a este nivel. Y si esto es un tubo de agua y no hay más nada que agua, por fuera, bueno, líquido, ¿no? Por fuera tengo líquido. Aquí tengo líquido también. Y por acá también tengo líquido. Y por acá también tengo líquido. Para que esto pueda ser líquido. Entonces tengo que estar metido líquido. Bueno, pues cosas como esta, siempre me acuerdo de un caso de una tesis. Una tesis donde yo fui jurado de la tesis. Y el muchacho lo que estaba haciendo era un riñón artificial, que es una tesis. O sea, tiene mucha aplicación. Pero falló la tesis por no conocer bien qué es lo que está pasando. Entonces, al final hubo muchas fallas, o sea, como concepto quedaba muy bien, pero al final, los chicos, porque eran dos, hubo fallas en consideraciones de fluido, para consideraciones teóricas, profundas, no de la ejecución, sino de cómo se podían aplicar esa ecuación. Bueno, esa tesis duró 2 años y los muchachos salieron mal. ¿Ustedes se imaginan eso? A mí me dio cierta cosa, pero ahí no se podía hacer nada. Claro, cuando tú le montas ese riñón artificial a alguien, tú puedes matar. Entonces, si hubiese sido una tubería en una pared, otra cosa. Bueno, sí, te equivocaste. Está en la pared. Pero en esos casos no. Entonces, vamos a analizar qué pasa con esa fuerza. Entonces, bien, trabajo. Esto tiene una cierta masa. Entonces, yo voy a poner aquí que la sumatoria de los trabajos de las fuerzas exteriores, porque además tienen que ser fuerzas exteriores, no pueden ser fuerzas interiores. Las interiores no generan trabajo. Las que generan trabajo son las exteriores. Entonces, la fuerza debido al peso sería la masa por la gravedad, por el desplazamiento. El desplazamiento tiene que ser desde aquí hasta aquí. Como el peso viene en esta dirección, ese desplazamiento es vertical. Debería ser la diferencia entre Z1 y Z2. Ese es el trabajo del peso. Luego vamos a tener un trabajo hecho por el líquido que tengo afuera, que trata de evitar de que este volumen salga y ocupe su espacio. ¿Okay? Ese trabajo tiene que ser un trabajo negativo y va a ser un trabajo de la fuerza que genera el fluido saliendo. Esa fuerza lo voy a llamar F2 multiplicado por el desplazamiento, que va a ser S2. Ese es el trabajo que se genera aquí, que evita que el fluido vaya a salir, y esa fuerza, la habíamos llamado empuje. El empuje del fluido que evita que salga.
sucede en términos de presión? Sabemos que la presión que se ejerce en uno es allá arriba. La presión que voy a ejercer ahí es la fuerza de F1 sobre el área 1. Fuerza sobre área. Eso ya lo habíamos visto. Y la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área. Y esa área va a ser el área 2. Como esas son presiones en función a la fuerza, vamos a la fuerza colocando en términos de las presiones. Entonces vamos a tener que la presión 1 por el área 1, que es F1, multiplicado por ese 1, más un medio de la masa por el 1 cuadrado, más la masa por la gravedad por Z1, es igual a la presión 2 por el área 2, más un medio de la masa de 2 cuadrado, más masa por gravedad por Z2. ¿No queda así? Y resulta que el área 1 es el área de la sección transversal. ¿Okay? Si yo veo esto por acá, lo que voy a ver es esto, donde todo esto sería área 1. El diámetro de esa área 1 sería este diámetro de este lado. Estoy viendo un círculo. Y aquí también estaría viendo un círculo. Por lo tanto, el área 1 multiplicado por ese 1 que es el desplazamiento me da un volumen. Entonces, esto sería un volumen. Presión 1 por el volumen de entrada. Más un medio de la masa de 1 cuadrado más la masa por la gravedad por Z1. Es igual a la presión 2 por el volumen de salida. Más un medio de la masa por V2 cuadrado más masa por la gravedad por Z2. Mira, el volumen de entrada y de salida es el mismo, porque dijimos que era incompresible. Entonces, el volumen de entrada es igual al volumen de salida. Tenemos el módulo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir toda la expresión entre volumen. Y nos queda que P1, el volumen se simplifica, más un medio de la masa sobre el volumen por P1 cuadrado más MD Z1 sobre el volumen. Esto debe ser igual a P2 más medio de la masa sobre el volumen P2 cuadrado más MG Z2 sobre 1. Bueno, entonces tenemos por allá peso sobre volumen. Aquí. Peso sobre volumen. Y aquí también. Y esto es masa sobre volumen, que es densidad. Entonces, P1 más medio de la densidad por V1 cuadrado más el peso específico por Z1 debe ser igual a P2 más un medio de la densidad P2 más el peso específico por Z2. ¿Nos queda así? Pero lo podemos reacomodar y decir de la siguiente manera. Si divido el peso específico, entonces me queda que P1 sobre el peso específico más densidad sobre el peso específico. Habíamos dicho que la densidad, aquí está, densidad sobre el peso específico es igual a la inversión de gravedad. Entonces, ¿cómo me va a quedar? P1 cuadrado sobre 2 veces G más Z1 igual P2 sobre K más P2 cuadrado sobre 2 veces G, ¿es así? Más Z1. ¿No queda de esa manera?
la ecuación es que todo esto es una energía de entrada. Todo esto sería una energía de salida. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Me está diciendo, mira, la energía de entrada es igual a la energía de salida, por lo tanto se conserva la energía. La energía se va a conservar porque el flujo es laminar, no hay roce. ¿Ok? Y estamos aplicando principios de trabajo de energía que se va a aplicar con roce o sin roce. Entonces, esta ecuación que aparece aquí, la vamos a llamar ecuación de Bernoulli. Entonces sería nuestra ecuación de Bernoulli, que me dice que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Bueno, pero Bernoulli hizo esto. Mira, hizo este estudio. Bernoulli lo hizo en 1800, más o menos, al principio de 1800. Pero muchos años atrás, eso lo había hecho también Galileo. Pero Galileo lo hizo de una manera muy fácil, que es como lo vimos en física. Entonces, Bernoulli dice lo siguiente. Imagínense que yo tengo lo siguiente. Tengo una cantidad de agua aquí, todo este líquido, y tengo mi válvula. Esa válvula es una válvula NC. Cuando ustedes ven un plano, válvula NC, eso quiere decir normalmente cerrada. Es decir, el caso clásico es cuando la abrimos. Eso está normalmente cerrado. Y esto tiene, respecto a este punto, una altura. Vamos a suponer que este sea mi altura H, y este es un fluido que tiene una cierta densidad. Bueno, dicho que tiene un peso específico, que es el peso específico. Vamos a suponer además que todo esto tiene un diámetro, vamos a llamarlo diámetro 1, y que esto tiene un diámetro 2, y que el diámetro 1 es mucho mayor que el diámetro 2. Ese es un tanque. Aquí grande, tenemos una tubería de 1 pulgada, entonces comparado con toda la superficie. Vamos a analizar ese caso. Lo vamos a analizar por física 1 y por esto, por fluido. Por fluido. Yo sé que la energía acá es la energía que tengo que salir a la salida. ¿Okay? Si este tanque está abierto a la presión atmosférica. Entonces, y voy a salir a la presión atmosférica, este término se me deben cancelar. Es decir, P1 va a ser igual a P2, va a ser igual a la presión atmosférica. Se me cancelan los términos de presión. B1 es la velocidad de arriba, aquí, es la velocidad con que va a bajar este nivel. Y B2 es la velocidad con que sale. Resulta que B1 es mucho menor a B2. El nivel del agua
a la raíz de 2 veces G, que multiplica Z1 menos Z2. Pero Z1 menos Z2 es H. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 2GH. ¿No queda? Eso porque estamos idealizando. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Uno, estamos suponiendo que las paredes del fluido del tanque no existen. Porque estamos planteando esto, que es para un corriente. ¿Se ve claro? No hay roce en todo. Estamos suponiendo que el diámetro superior es mucho más grande que el diámetro inferior. Cuando los diámetros son iguales, hay que aplicar otra cosa ahí. Ahorita estamos con diferencia de diámetro. Y además, aplicamos Bernoulli y nos queda que la velocidad es la raíz de 2GH. Vamos a ver qué dice Galileo en física 1. Supongamos que esto que aparece aquí, yo lo estoy estudiando para esto, y esto lo estudié para una partícula de agua. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que en este nivel yo tengo una partícula de masa M. Tengo una partícula de masa M ahí, y esa partícula de masa M la dejo fuera del tanque, la dejo caer en libertad. Y va a pasar por este nivel. Ese estudio de cinemática ahí, hecho por Galileo, ¿qué me está diciendo? Tengo una partícula, tengo esto y lo dejé caer. Eso es lo que estamos analizando. Lo solté con qué velocidad. 0. Coincide con el supuesto de Bernoulli, ¿se ve claro? Velocidad 0. El cuerpo se desplaza una altura de cuánto? H. Entonces, las ecuaciones de cinemática que tenemos dicen que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. ¿Pero qué aceleración está actuando aquí? La gravedad. Entonces vamos a poner esto como G. Otra ecuación sería BF cuadrado menos 26 cuadrado igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿No queda eso? Y hay una tercera que es para el desplazamiento, que no lo voy a poner. Pero la velocidad inicial, ¿cuánto era? 0. La altura expresada es H. Entonces la velocidad final tiene que ser la raíz de 2G. Eso fue lo que hizo Bernoulli. 100 años después. Pero Galileo lo había desarrollado, pero demasiado, de una manera demasiado sencilla. Es la velocidad de una partícula sin rozamiento cayendo de una cierta altura. Si hacen esto, si yo tengo estos dos tanques comunicados, vamos a suponer que esto tiene agua, que esto está cerrado aquí. Vamos a suponer que yo tengo como una especie de compuerta, no una válvula, sino estoy dividiendo los dos tanques y toda el agua está represada aquí. Cuando yo saco esto, entonces en la conexión, esto que aparece aquí, me queda de esta manera. Aquí hay vacío, porque interrumpí, y aquí sigue el tanque, hacia allá, y este tanque viene acá. Vamos a ver. Ustedes saben lo que es un escolio. ¿Qué? Escolio.
cuando yo tengo ciertas leyes y esas leyes se ven afectadas por un fenómeno físico o un fenómeno químico que me altere la ley. ¿Okay? Entonces, son por ejemplo, cuando tú veías, ¿se acuerdan del concepto de derivada? Entonces, el concepto de derivada me decía, bueno, la derivada existe si hay un límite que tenga la función en la derecha tal que el entorno de la tendencia y un éxito sea menor que infinito, y si está a la izquierda sería menor que infinito. Era el teorema de Weyerhaus. ¿Se acuerdan de eso? Ajá, yo tengo. ¿Qué pasa si uno los límites no se cumplen? Entonces hay un escolio para ese teorema. Eso quiere decir entonces que ese concepto de continuidad no se cumple. Solamente me dice que no se cumple, no me dice que es, pero que no se cumple. Aquí, cuando quitamos el agua, está represada, ¿ok? Entonces, imagínense que el agua está represada al lado izquierdo y que yo quito eso. ¿Qué va a hacer el agua? El agua se va a caer hacia afuera o va a pasar al otro tanque. Al otro tanque. ¿Cómo? Si se quita la... Acuérdate que esto está abierto aquí. Todo esto es aire. Ahí le pasa. Y esto es aire. Los tanques ahora no están pegados, porque estaban pegados por esto. Los saqué. ¿Y qué va a hacer esta agua? Se sale. Entonces sale hacia la derecha, ¿no? Ella va a fluir, de acuerdo a esto. Ella fluye. Pero cuando el agua fluye, el agua se va a derramar por aquí. Ah, bueno, ¿no son contiguos los tanques o qué? ¿Será que se derrama? Sí. Sí. El punto sale con fuerza y después va a dar Ajá. Mira qué es lo que va a pasar ahí. el todo se va a salir porque si entra con presión a un lado, te vuelve ya metida ahí. No, del otro lado no tenemos más. Pero de igual forma, si entra, así sea un poquito, ya debería volver a caer. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a entrar. El agua entra al otro tanque. No sale al medio ambiente. El agua sigue derecho para el otro tanque. Y llega un momento que los dos niveles, este nivel baja y este nivel va subiendo. ¿Se ve claro? Cuando los dos niveles son iguales, en ese momento es que comiencen por aquí. Sí. Cuando los dos niveles son iguales. Uno pudiera pensar y decir, mira, no, si quitamos eso, el agua se te va a salir. Eso es lo que dice la lógica, pero no es así. De hecho, hay un experimento interesante de este fenómeno en un museo en Los Ángeles, en Estados Unidos, que en el Museo de Veracruz aparecen los dos tanquecitos y tú ves como el agua pasa al otro lado. O sea, el experimento le quedó demasiado. ¿Qué pasa si yo agarro y quité el otro tanque y lo pongo? Bueno, esto tiene que cumplir una relación. Esta distancia tiene que tener una relación con este diámetro para que eso pase. Si yo lo pongo mucho más allá, no va a pasar otro tanque. ¿Se ve claro? Sí. Entonces tiene que haber una relación. Pero ¿qué pasa si yo tengo ahora el tanque? Lo tengo así. Y tengo la válvula ahí y abrí. Entonces el fluido sale. ¿Se ve claro? ¿Por qué el fluido está saliendo? Yo antes era muy malo. Ahorita no. Eso es tuyo. Pero antes, en un examen de oposición, vino un profesor a concursar. Entonces me pusieron a vídeo jurado así en el centro, hace bastantes años. Y entonces le hice una pregunta. Le dice, mira, vamos a hacer esto. Si yo agarro y tengo un balde arriba, en el piso 3 del edificio, arriba en la azotea de la casa, lleno de agua, y el balde lo suelto con todo el agua
es si el agua va a estar dentro del recipiente en la medida que va a caer. Sí. Se mantiene hasta que llega abajo. Ahora al mismo balde, arriba, le abro un agujero y lo sostengo con la mano. ¿El agua qué va a hacer? Sale un chorrito así, ¿verdad? Ahora lo solteo y el tanque tiene un agujero. ¿Sale el agua o no sale el agua? Ajá. ¿Por qué no sale? Porque van a la misma velocidad. ¿Por qué? Van a la misma velocidad. ¿No? Porque al caer ambos están yendo como hacia arriba. El agua sale, tengo entendido, por la presión atmosférica, ¿no? Sí. Al caer. Por lo tanto, si cae con todo el balde, no sentiría, por así decirlo, la presión atmosférica, por lo tanto quedaría completo. No, pero afuera tiene presión atmosférica. Aquí también, esta presión atmosférica, este también, y por eso lo eliminamos. Que yo dije, esto se va a poner, es la misma presión. En el caso del balde, lo que hace que el agua vaya a salir es el trabajo. El trabajo es lo que estamos analizando. La masa de agua de un punto a otro. Pero resulta que ahí, en ese caso, no hay trabajo. Pero si esa aplicación, esa ecuación aplica para ese caso. Sí, claro. Entonces la altura va reduciendo, se va reduciendo la velocidad. Pero la altura que estamos considerando es la altura entre la entrada y salida, que se va a mantener cayendo. El asunto es que cuando estoy cayendo, entonces, ¿qué pasa? Estoy cayendo bajo la acción de la gravedad. Simplemente. Entonces la masa no hace trabajo. Por lo tanto, el agua no puede salir, a pesar de que esté roto el balde. No sale cuando está parado. Eso es en ese caso. Entonces yo digo, bueno, si eso es tan trivial, ¿por qué razón? Yo me acuerdo en los talleres. Vamos a... Ustedes detallen eso, van a hacer unos frenos. Entonces, hacen los frenos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los frenos después que lo hacen, tienen que empujar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos agarran aire dentro de aire. Pero ¿saben la manera de no empujarlo? Tapando la salida, pero tapándola. No con la tapa del envase de los frenos, sino que le ponen un emboplado. Tú lo pones arriba, un emboplado, y aflojas la llave abajo, el líquido no va a salir. No puede salir. Porque tengo una parte de aire arriba, en la superficie, que es compresible, y tengo un fluido que es incompresible abajo. No puede haber desplazamiento. No sale. No, te evita el problema de estar, ¿cómo se llama? Bombeando los frenos. Bombea ahí, saca el aire, ya salió, sí, la burbuja, y aquel pongo el líquido de freno por ahí. El tipo todo manchado, porque no tuvo fluido. Porque la cosa hay que hacerla un poquito más fácil. Bueno, entonces fíjate, Galileo empleó las ecuaciones cinemáticas y llegó a la misma conclusión de Bernoulli. Y aquí hay otra ecuación importante, que es que para que se aplique ley de conservación de la energía, ¿qué tiene que haber primero? Trabajo. O sea, cuando ustedes dicen, vamos a aplicar ley de conservación en física 1, ley de conservación de la energía. Ok, es una ley, la energía se conserva. Pero antes de eso, hay otra ley. ¿Y qué ley es? La variación de la energía cinética es igual al trabajo en las fuerzas no conservadoras. Es el principio de trabajo de energía. Es el principio de trabajo de energía. Es el principio. Que, Hay una ley. que es igual a cero. Que la variación. La ley de conservación de energía se cumple sí y solo si bien. No hay roce. Sí, no hay No roce. se pierde energía, pero ¿qué más? No hay roce. Entonces tiene que ser conservativo. No. La fuerza no tiene, eso es una condición. Pero hay una ley que se debe cumplir. Porque si no, no puedo cumplir. Que es la ley de conservación de masa. Si la masa no se conserva la energía.
Acá estamos viendo que si la ley de energía, de cuestión de energía se cumple, entonces debe haber una conservación de masa. Y esa conservación de masa es que la masa aquí es para la masa aquí. Y como el fluido es incompresible, la masa que va entrando cada segundo aquí es la masa que va saliendo cada segundo. Entonces, tenemos una ecuación para continuidad de masa. Es masa de entrada es igual a la masa de salida. Eso lo podemos escribir así. La masa sobre el tiempo de entrada es igual a la masa sobre el tiempo de la salida. ¿Qué sería? La derivada de la masa es igual a la derivada de la masa de la salida. La derivada con respecto al tiempo. A esto se le llama caudal máximo. Y en el sistema internacional sería kilogramos por cada segundo. Pero cuando tratamos de líquido, como el líquido tiene densidad constante, podemos escribir entonces que Q en la entrada es igual a Q en la salida. Y esto lo llamamos caudal volumétrico. El caudal volumétrico es metros cúbicos por cada segundo. Por litro por segundo también puede ser. Ese es todo. ¿Cuál es la ecuación del caudal Q? Eso debe ser igual a la velocidad por el área. B y A. Velocidad por el área de la sección. Y me ha dado metro cúbico por segundo. Esa sería la ecuación de continuidad de masa. Entonces, hay dos ecuaciones importantes cuando los fluidos se van moviendo. La ecuación de continuidad que se debe cumplir para que se pueda cumplir la ecuación de Bernoulli. Si la continuidad no se cumple, Bernoulli no se va a cumplir. ¿Dónde puede pasar que la continuidad no se cumpla? O sea, un fenómeno. Yo puedo tener, fíjate, yo puedo tener, por ejemplo, una bomba de agua, que me va a subir la presión del agua y me va a traer el agua de la planta baja hasta los baños de aquí. Y la bomba está trabajando. Yo puedo abrir el chorro, abro el grifo, y en el grifo resulta que no sale agua, a pesar de que la bomba está mandando el agua, está trabajando. El agua no sigue aquí, no llega hasta aquí, pero no llega no porque no haya presión suficiente, sino que simplemente el líquido desapareció. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso pasa lo siguiente. Uno, cuando la bomba, cuando el fluido, el agua, pasa a través de la bomba, la función de la bomba es aumentar la presión. Aumento la presión del líquido. Entonces, pero si el agua que entra a la bomba tiene una temperatura, hagamos por ejemplo mucho sol, el agua está más o menos caliente, y la bomba está por encima del nivel del agua, es decir que no que el nivel del agua esté por encima de la bomba, ahí no habría problema, sino que sea al revés. La bomba sacando de un nivel aquí abajo. Cuando tú sacas, es como si estuvieras tomando Coca-Cola. La Coca-Cola me debería pagar por tanto. Tú succionas con el pitillo. Cuando succionas, ¿qué es lo que hace? Una presión de vacío. Si el pitillo, ese pitillo de este tamaño, si fuera el doble, la presión de vacío que tienes que hacer es más grande. Si fuera triple, es más grande todavía. Como esa presión de vacío va bajando, está por debajo de la presión atmosférica para que el fluido pueda pasar por el pitillo. Llega un momento que la presión es tan baja que puede alcanzar la presión de vapor del líquido. Si yo alcanzo la presión de vapor del líquido, el líquido se evapora. Entonces está entrando agua, pero lo que va a salir por el grifo es vapor de agua.
importante para eso. Porque en el examen, el viernes hice un examen donde se presentaba un fenómeno de cavitación en una bomba. El fenómeno de cavitación en la bomba me crea vibraciones. Porque paso de un régimen a otro. Vibra el eje. Pero la bomba no funciona sola, funciona con motor eléctrico. Entonces, al vibrar el eje, vibra el eje del motor eléctrico y me crea entonces en el motor eléctrico campo magnético indeseado. Puede haber roce entre el rotor y el estator y se presenta el circuito. Ahí, armónico, hasta un cortocircuito que me puede dañar todo el equipo. Entonces es importante saber qué tipo de fluido es, porque si la evaporo por la bomba, entonces no voy a hacer nada con todo. Ajá. Luego tenemos dos ecuaciones, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Con eso ya podemos hacer problemas. ¿Qué duda tiene? ¿Qué representaba el Z en el tubo? Altura. Altura. Sí. Me perdí aquí. No entendí bien como está explicando La continuidad masa. Sí. Por aquí detrás hay agua. El agua que va aquí es la que tiene que salir aquí. Eso es lo que llamamos continuidad. Ahora, esa continuidad que aparece ahí me dice que es una cantidad de kilogramos por cada unidad de tiempo, por cada segundo que yo voy disminuyendo aquí. Eso tiene que estar en algún lado. Y ese lado no te va a salir. Entonces, la masa que entra es igual a la masa que salía por unidad de tiempo. Si es por unidad de tiempo, una derivada. Pero en el líquido no se utiliza la masa.